Buenas tardes, hermanos. Ahí disculpen las fallas técnicas. No sé si alguien puede escribir, si se escucha. Vamos a esperar unos minutos más en lo que se terminan de meter de nuevo todas las personas que ya estaban. Y pues ahí disculpen que yo no tengo atril como para estilo el pastor, no tengo nada así. Pero pues aquí están en mi escritorio, van a ser parte de aquí del estudio. Bueno, vamos a orar para iniciar. Ya se conectaron casi todos, para que el Señor sea quien nos hable hoy, ¿sale? Padre, te damos muchas gracias por esta tarde, gracias por este miércoles que podamos estar aquí reunidos mediante estos medios, Padre. Gracias porque aunque estamos lejos, Señor, podemos estar en el mismo espíritu. Gracias porque pudimos adorarte juntos y sabemos que tú estás aquí en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras casas, y que tú eres quien nos hace estar juntos como uno solo. Te pedimos que tú hables con tu palabra, que tú nos enseñes, Padre, que tú seas quien nos edifique, no la letra, sino tu palabra viva que entra a nuestro espíritu y nos haga entender, Padre, lo que tú quieres que entendamos, Señor. Te damos gracias por esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 4:1 y vamos a ir pues tal cual estudiando como lo hemos estado haciendo todos los versículos. Tenemos algo de tiempo para hacerlo y voy a tratar de ser breve porque ya saben que me gusta extenderme, pero voy a tratar de ser muy puntual en cada verso. Entonces vamos a empezar en el 1 y les voy a pedir que busquen algunos versículos durante todo el estudio, así que les pido que seamos rápidos para que podamos ir dándole bien. Entonces comienza, el título dice el ministerio de los apóstoles, pero primero quisiera comentar un poco el contexto que se viene leyendo de los capítulos pasados, ¿no? Sobre todo cómo termina el capítulo 3, verso 21 al 23. Y dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces Pablo como que termina diciendo que al fin y al cabo toda la cuestión es de Dios, pues, porque si se recuerdan, en el pasaje pasado se hablaba de cómo el fundamento principal era Cristo y que todos íbamos edificando sobre eso, vale la redundancia, y que eso que edificáramos encima iba a ser probado por fuego. Pero Pablo mismo dice, unos siembran, otros riegan, pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces Pablo cierra el capítulo diciendo, bueno, al fin y al cabo es Dios de quien dependen todas las cosas. Entonces ya luego empieza a decir el ministerio de los apóstoles. Entonces el verso 1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces miren, es bien curioso cómo es que Pablo no comienza diciendo algo, porque ustedes han leído Hechos, pues, espero que todos hayamos leído Hechos. Entonces vemos cómo es que tantas cosas tan gloriosas, vistosas, pues, a los ojos humanos, pasaban en la iglesia primitiva con los apóstoles. O sea, estamos hablando de que se moría un chamaco que se caía del tercer piso y Pablo se ponía encima y lo resucitaba. La sombra de Pedro curaba gente y liberaciones y muchos milagros, ¿no? Pero lo primero que dice Pablo acerca de los apóstoles es que ellos eran siervos, servidores de Cristo, y eran administradores de los misterios de Dios. Entonces, lo primordial para que uno tenga un ministerio efectivo o que uno sea parte de un ministerio efectivo del Señor es que seamos primero, obviamente, servidores, pues para poder ser siervos en un ministerio. Y luego dice que son administradores de los misterios de Dios. Entonces, miren, aquí vemos la importancia de la palabra, pues, de la revelación del Padre para que un ministerio sea efectivo. Entonces no se trata simplemente de hacer milagros o señales o sanidades,
sino que lo principal, el fundamento, el cimiento es la palabra, porque al fin y al cabo Cristo es la palabra misma, Él es el Logos y Él es el verbo de quien está escrita la palabra, Él es el fin de toda la palabra, la razón de todo. Entonces, miremos cómo es que iguala a un siervo de alguien que administra los misterios de Dios, la revelación. Entonces, si nosotros no estamos constantemente buscando la revelación del Señor en intimidad, no vamos a ser servidores. Y si no somos servidores, realmente no pertenecemos a ningún ministerio. Ya sea hablando de los 5 ministerios o hablando de los ministerios prácticos como panderos, danza, alabanza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el verso 2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, la definición de fiel, yo creo que todos no lo sabemos, pero la voy a leer. Dice que es firme y constante en sus afectos, ideas, obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Entonces, alguien que es administrador de los misterios de Dios tiene que ser fiel. Si nosotros realmente no tenemos una fidelidad, un compromiso real, tangible hacia el Señor, entonces no somos verdaderos administradores de los misterios de Dios. Entonces, el Señor no va a malgastar sus bienes. O sea, Él sí ve, y lo hemos visto en las parábolas, si Él ve que alguien no puede administrar bien algo, no le va a dar más porque lo va a menospreciar o mal administrar. Entonces, miren, si nosotros no estamos cumpliendo con lo que tenemos que cumplir, toda la revelación que según nosotros estamos recibiendo, tenemos que tener cuidado si en realidad es revelación o si nomás es letra. Porque si no somos fieles, y yo sé que es complicado con esto de la cuarentena, por así decirlo, cumplir con todo, porque muchas cosas que hacíamos eran físicas y teníamos que estar ahí, pero nosotros sabemos bien, y cada uno de nosotros sabe bien en su conciencia, en su corazón, si hemos estado siendo fieles para con el Señor. No, y no hablo de cuestión pecaminosa, ¿no? De algo de que estamos haciendo algo malo, sino realmente de nuestro compromiso con nuestra relación directa con Dios. Entonces, si no estamos cuidando la fidelidad de nuestra relación con Dios, entonces tenemos que ver si realmente estamos recibiendo revelación, si realmente estamos administrando estos misterios del Señor. Entonces, recordemos que la palabra dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Si alguien no es fiel, entonces lo que está recibiendo cuando lee la escritura es letra, no es espíritu. Dice el 3 ahora, y voy a tratar de ser muy específico porque muchos de estos versículos pueden tomarse como muy para otro lado, entonces voy a tratar de ser muy puntual. Dice el 3: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aún yo mismo, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Entonces, lo primero, pone como 3 aspectos. Dice: yo en nada tengo el ser juzgados por ustedes. Entonces, eso puede sonar como que, caray, como que no le importa la opinión de las personas. No va por ahí. Hay que verlos, ahora sí como dice, no hay niveles, no hay que ver los niveles. O sea, está Pablo como apóstol, como autoridad, o sea, comentando que no está como primera cuestión interesado en la opinión de aquellos a quien lidera. Y yo sé que suena medio áspero, pero ahorita vamos a explicar más a fondo. O sea, él no está preguntándole a los corintios, ¿ustedes qué piensan de mí? O ¿cómo sienten que es mi liderazgo? ¿O cómo sienten que va a la iglesia? O sea, él no está, no que no le importe, pero simplemente no es su prioridad. No es lo que él está buscando. Entonces, porque él está en la posición de autoridad sobre los corintios, una iglesia a la que él está discipulando. Luego dice, o por tribunal humano. Vamos a ir a 1 Corintios 6, 1 al 3. Yo aquí ya lo tengo en la computadora. 1 Corintios 6, 1 al 3. Entonces, él dice que no está buscando el ser juzgado por gente, por incrédulos. Entonces, 1 Corintios 6, hay unas páginas de adelante, dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos?
¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, tenemos que tener bien claro esto. Si yo de repente, como hermano, como hijo de Dios, tengo un problema con otro hermano, yo no debería de ir a un tribunal de incrédulos a juzgar algo entre hermanos, sino que yo debería de ir delante de alguien que tenga autoridad sobre los dos para que esa persona pueda definir lo justo en medio de nosotros dos. Entonces, estamos hablando de que primero, dice Pablo, yo no estoy como prioridad, yo no estoy viendo la opinión de la iglesia, bueno, de esa iglesia que él está discipulando. Él como autoridad, es muy importante resaltar esto, él como autoridad. Luego dice, no estoy buscando la opinión de los juzgados humanos. Y luego dice, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Entonces, miren, hablando un poco más de la cuestión de que él no está buscando la opinión de otras personas, pongamos a un ejemplo práctico. Me encanta poner ejemplos prácticos. Vemos cómo es que un gerente de una empresa, por ejemplo, él no va a estar atento de cómo gerenciar la empresa delante del obrero que está más abajo o de alguien de intendencia, sin menospreciar la labor, sino simplemente porque él está más arriba y él es quien define cómo se va a manejar la empresa. Entonces, es una cuestión del orden que debe de haber y también del fruto que la empresa está haciendo. Si la empresa está trabajando bien, si delante del dueño de la empresa, porque el gerente no es el dueño, delante del dueño de la empresa, si esa empresa está funcionando bien, está haciendo lo que tiene que hacer, entonces el gerente debe de estar ocupado de la opinión del dueño de la empresa, no de los que están debajo de él. No que no les va a importar, no que nunca los va a escuchar, pero el punto es que él debe de dar resultados. Entonces, por eso es que Pablo se define de esta manera. Entonces, ahora vamos al verso 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y este es el punto principal como de estos 2-3 versos, que él dice, al final, la opinión es la del jefe, la del dueño de la empresa. Incluso Pablo dice, ni siquiera de mi misma opinión. Y no es que Pablo no tenga la capacidad de él discernir sobre él, tuviera la capacidad de discernir sobre él mismo, si algo estaba bien o mal, pero el punto es que la palabra dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, Pablo no está buscando el juicio de los hermanos, ni el juicio de los que no son hermanos, ni su propio juicio. Él está considerando cuál es el juicio de Dios, cuál es la opinión de Dios en todos sus asuntos, pues. Entonces, no se trata de que el juicio sea malo, sino de que el juicio tiene que ser según lo que el Señor quiera. Al final, la opinión que tenemos que poner como prioridad siempre es la del Señor. Pero déjenme aclarar algo aquí. No estoy diciendo, porque recuerden que ahorita les dije hay niveles. Está Pablo hablando de la gente que él discipula. Entonces no estoy diciendo yo, porque luego no digan que el Kevin dijo, porque yo no dije eso. No estoy diciendo yo que nosotros no nos debe de importar la opinión de las demás personas. Porque si viene tu pastor, tu líder, tu hermano más maduro, tu padre, incluso tu jefe terrenal, no es que, ay, no me importa, porque al fin y al cabo Dios me dice esto. No va por ahí el asunto, porque si el Señor puso en el corazón de tu pastor decirte algo, es por amor. No es que simplemente te está viniendo a juzgar, te está viniendo a corregir, que es algo bastante diferente, porque el que juzga es el Señor, pero el Señor es el que mueve los corazones de las personas para que nos corrijan a nosotros. Si yo no estoy haciendo un buen trabajo en mi trabajo físico, en mi empleo, entonces el jefe va a ver mis resultados y me va a regañar. O sea, no es tanto que me quiera juzgar para despedirme, sino que me va a regañar para que yo tenga mejores resultados. Entonces, no se trata de que no nos va a importar la opinión de las demás personas, sino de que siempre tenemos que estar viendo cuál es nuestra posición y ver cuál es siempre la opinión, el punto de vista de Dios en todas las situaciones. Entonces, vamos ahora al verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor,
el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, aquí lo más importante es, como dice, las intenciones de los corazones. Entonces, tenemos que ver el contexto de todo esto. O sea, notemos que el capítulo dice el ministerio de los apóstoles. Entonces, Pablo está como comentando que tenemos que tener cuidado de nosotros no querer juzgar a la ligera o tomar nosotros el puesto de juez sobre otros ministerios o sobre otras personas, porque no estamos nosotros llamados a ser jueces. Eso es como lo más importante. Nosotros no estamos llamados a tomar el lugar del juez, porque el trono del juez es el Señor. El Señor es el juez. Recordemos eso. Nosotros no somos los jueces. El abogado, el que nos defendió, es Cristo. El que nos acusó es el diablo. Entonces, en toda la figura del juicio, nosotros somos los más lejanos de ser el que se sienta en la silla del juez. Entonces, por eso Pablo nos dice, tengan cuidado de no estar juzgando ustedes mismos. Y miren, tenemos que aclarar una cosa. No es que nosotros no vayamos a tener criterios sobre lo que otros ministerios u otras personas hagan. Entonces, vamos a ir a Mateo 7:15. El Evangelio de Mateo 7:15. Vamos a esperar un momentito en que lo busquen. Entonces, es bien importante esto. Una cosa es discernir la situación, discernir las intenciones, y otra muy diferente es juzgar y condenar a las personas o a los ministerios. Entonces, dice Mateo 7:15. Vamos a leer un par de versículos. Guardaos, muy importante, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Al final el 20 dice, repite varias veces lo mismo y dice, así que por sus frutos los conoceréis. Cuando la Biblia dice 2 veces algo es que le pongamos atención específicamente a eso. Entonces, una cosa es que nosotros podamos discernir la intención de otras personas, o en nuestra madurez o en el espíritu podamos ver que lo que alguien hace o dice está mal. Pero el versículo dice, guardaos de los falsos profetas. No dice, juzga y condena a los falsos profetas. Entonces, todo está en la intención del corazón, hermanos. Obviamente, digamos, si el pastor ve que hay alguien que viene a la iglesia y que solo quiere hacer daño a la iglesia, entonces él tiene la autoridad como pastor de sus ovejas de separar a ese lobo rapaz de su iglesia. Pero obviamente en su corazón no está la intención de decir, tú eres esto o es otro y eres un lobo rapaz. No, o sea, en su corazón no está el condenar. Él no quiere hacer daño a la persona, pero él tiene que discernir la intención del corazón de otras personas y ver por su rebaño. Entonces, pero estamos separando las cosas. Entonces, va lo mismo porque pasa mucho y lo hemos notado, ¿no? Conforme pasa el tiempo, hay ministerios cada vez más públicos, más conocidos, y nosotros podemos notar que hay cosas que no van acorde a la palabra, o sea, no nos vamos a hacer, pues. Gente que se levanta y que dice cosas o cierto tipo de música, canciones, letras, cierto tipo de expresiones que nosotros pudiéramos juzgar fácilmente, y que la verdad yo creo que todos lo hemos hecho, pudiéramos juzgar. Pero tengamos mucho cuidado porque no estamos llamados para juzgar. Nosotros no somos los jueces. La palabra dice, examinadlo todo, retener lo bueno. Examinadlo, no juzgadlo. Recordemos cuando Pablo llegó a la iglesia de Berea y que él les predicaba y que decía que los de Berea, o creo que era Pedro, si no me recuerdo, decía que ellos escudriñaban las escrituras para ver si lo que decían era cierto. Pero ellos no juzgaban al que predicaba, no juzgaban su persona, no lo condenaban, no decían, este es un lobo rapaz, ese ministerio es esto. No, ellos buscaban lo que venía del Señor, y si algo no venía del Señor, decían, bueno, esto no viene del Señor, pero para cuidado personal. Entonces, tengamos muy en cuenta esto en mente. Cuando Jesús vino,
los fariseos decían que por el espíritu de Belcebú es que él echaba fuera a los demonios, y Jesús les dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada así de sencillo. Entonces tengamos cuidado, porque es probable que de repente veamos algo que nosotros no entendamos, como pasó cuando empezó la liberación. Por ejemplo, mucha gente no entendía y decía, no, eso es del diablo, pero era el Espíritu Santo obrando. Así le decían a Jesús. Entonces nosotros tengamos cuidado, porque si nos sentamos en la silla de juez y decimos, eso es del diablo, y efectivamente era el Espíritu Santo obrando en un ministerio de una manera que nosotros no entendíamos, entonces le acabamos de decir que eso es del diablo literalmente al Espíritu Santo. Entonces por eso es tan importante que nosotros no queramos tomar el sitio del juez. Tenemos que escudriñar, analizar y ver lo que el Señor quiere, ver lo que el Señor dice, y conforme a eso aceptar o no las cosas, pues. Entonces vamos ahora al versos 6 y 7. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces miren, vamos a leer un par de versículos de Romanos, pero entonces noten cómo es que Pablo mismo está diciendo que ni siquiera él se pone en un sitio más alto que el que debe de tener. Pablo reconoce, como empezó el versículo del capítulo, diciendo que él es un servidor, y que al final, en el verso 5 veíamos que al final el que iba a juzgar era Dios, pues. Entonces vamos a ir a dos versículos que están en Romanos. Primero Romanos 12:3 y también Romanos 9:16. Romanos 12:3 y luego Romanos 9:16. Entonces, Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces Pablo está diciendo, no tengan un concepto de ustedes que no les aplica, que no es lo que el Señor les asignó, que no es lo que el Señor les puso. Entonces aquí también Pablo está como poniendo el nivel y diciendo, mira, yo que soy apóstol, yo que estoy, que de hecho luego lo va a comentar, yo que soy su padre, yo que estoy como padre espiritual, ni siquiera yo me estoy dando un nivel más alto, yo me estoy dando el nivel que el Señor me ha entregado. Entonces ahora Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces Pablo está dejando bien claro que al final, si algo tenemos, es porque el Señor nos lo entregó. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no creernos más, o creer que tenemos un don, un ministerio, un talento, un trabajo, una familia, simplemente por nuestra propia mano y nuestro propio esfuerzo. Claro que depende, al final depende de que queramos, ¿no? De que estemos dispuestos, de que no seamos desechados, de que digamos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero al final la oportunidad se nos entregó a nosotros. Dios tuvo misericordia de nosotros. Por eso es tan importante que no juzguemos, porque al fin y al cabo no fue porque nosotros éramos los más chidos, pues. El Señor le dice al pueblo de Israel, no los escogí a ustedes porque fueran el mejor pueblo de todos. Ustedes eran necios y dice un chorro de cosas. Les dice que eran el pueblo más pequeño. Entonces, al final, no, Dios no nos escogió aquí para que estuviéramos conectados porque fuéramos lo mejor, sino que literalmente dice la palabra, lo vil y menospreciado del mundo, lo necio, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, si estamos aquí conectados, es porque el Señor así le plació. Por eso dice, todo lo que tenemos ya lo recibimos antes de mano del Señor. Dice ahora el 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Entonces, también Pablo como que está diciendo, bueno, al fin y al cabo, la obra que tienen ustedes,
lo que ya ha sido edificado en ustedes, lo que ya ha sido revelado a ustedes, lo que el Señor ya ha trabajado en ustedes, es porque el Señor lo puso. Y Pablo dice, si nosotros reináis, porque al fin y al cabo el Señor es el que dio el crecimiento, como Pablo mismo lo comentó en el capítulo pasado. Entonces dice el verso 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Entonces, miren cómo es que Pablo está diciendo, bueno, la verdad es que nos ha ido mal, y lo va a seguir diciendo en los siguientes versículos. Pero notemos cómo es que el capítulo no comenzó hablando, porque estamos hablando del misterio de los apóstoles, y ahorita va a empezar hablando de los sufrimientos. Pero lo primero que dijo es que ellos eran servidores y administradores de los misterios de Dios. Entonces, Pablo no usó el sufrimiento como una muleta, no basó su ministerio en su sufrimiento, que es parte de sí, pero no empezó como quejándose, pues no dijo, no, es que los apóstoles, híjole, es que, no, pues es que somos mártires, no empezó haciendo eso, pues. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no tener ese tipo de sentimiento de lástima de nosotros mismos, porque es un honor servir a Cristo, a pesar de todas las dificultades. Dice ahora el verso 10 y 11. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Entonces, tenemos que siempre tener en cuenta que realmente los que están en liderazgo, los pastores de nuestros pastores, o las primeras generaciones de cristianos de una familia, por ejemplo, nosotros que ya nos ha tocado un lugar establecido, una iglesia a la cual congregarse, un buen liderazgo, un buen pastorado, tenemos que entender que a los que estaban antes, los que llegaron primero, les costó y les costó mucho. Entonces, siempre tengamos esto en mente, hermanos. Siempre que un pastor, que su pastor, nuestros pastores nos llamen la atención, siempre que nuestros líderes nos llamen la atención, nuestros padres espirituales o padres físicos nos llamen la atención, nos regañan, nos corrijan, siempre tengamos en mente eso. A ellos les costó tener esa madurez para ahora poder a nosotros hacernos crecer. Entonces, nunca olvidemos el sufrimiento que tuvieron ellos primero. Ahora, verso 12 dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Entonces, miremos también aquí un detalle muy importante. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Pablo trabajaba, literalmente él tenía un trabajo, no en todos lados, pero pasaba que cuando de repente estaba por muchos meses o años en algunos lugares, él tenía que trabajar, porque pues si no trabajaba, pues ¿quién le iba? O sea, había ofrendas, pero él también trabajaba. Y esto también es una figura, porque él hacía tiendas, en Hechos se dice. Y esto es lo que es una figura de que él levantaba tabernáculos, pues él levantaba templos que pues, eran nosotros mismos, los mismos discípulos, las mismas iglesias, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta también que nuestros líderes, nuestros pastores, trabajan, pues no es simplemente algo sencillo lo que hacen, pues, o sea, también tienen luchas como nosotros, dificultades como nosotros, aparte de la iglesia, o sea, aparte de lo que tienen que hacer con nosotros, de estarnos empujándonos y estarnos carreando, también tienen una vida como nosotros. Entonces nunca se nos puede olvidar eso de nuestros pastores y líderes. También dice, nos maldicen y bendecimos, nos padecemos persecución y la soportamos. Entonces miremos cómo Pablo había sido forjado en su carácter. Y preguntémonos si nosotros tenemos ese carácter santo también desarrollado en nosotros, pues. Entonces, porque es bien fácil, por así decirlo, ¿no? Alguien nos insulta y nosotros bendecimos, ¿no? Con nuestra boca. Pero ¿y el corazón? ¿Y la mente? ¿Y las intenciones del corazón? Realmente cuando alguien nos insulta, ¿somos capaces de poder bendecirlo de corazón? ¿Bendecirlo en el espíritu? ¿O soportar la persecución, no quebrarnos, no rendirnos, no querer tirar la toalla? Y vemos cómo es que todos estos sufrimientos fueron forjando
el carácter de Pablo para tener este carácter santo. Y nosotros tenemos que ver, bueno, no, yo tengo ese carácter como el carácter de Pablo. No necesariamente que tengamos que ser apóstoles para tenerlo, sino que el Señor quiere ir desarrollando ese tipo de fortaleza en todos nosotros. Ahora dice el verso 13, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. Y ahora sí suena bastante fuerte porque era la realidad. De hecho, todo lo que pasó con la iglesia primitiva, todo lo que pasó con Esteban, con Pablo, con Pedro, con todos los discípulos prácticamente, creo que solo Juan terminó bien, bueno, sufrió muchísimo, pero terminó vivo. Todo lo que pasó era porque realmente es como decía, realmente el mundo y el imperio romano terminó tratando a los cristianos como basura, pues como escoria, como lo que sobraba, pues. Entonces hay que tener cuidado porque Pablo vemos aquí claramente que él no tiene un espíritu de conmiseración, él amaba a servir al Señor. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque cuando se empiezan a presentar las dificultades, ¿cómo nos expresamos? Todo es ay, pobrecito de mí, o realmente decimos, ¿sabes qué? Bueno, es que este es el reino, de esto se trata todo. Dice Hechos 14:22 que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces seguimos ahora con verso 14. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Entonces creo que esto es algo muy importante para todos los que llegan a tener un nivel de autoridad. Si somos padres, por ejemplo, incluso hablando de manera natural, jefes en un trabajo o algo por el estilo, tenemos que ver qué tipo de corazón realmente tenemos y queremos tener, porque Pablo él no quería provocar vergüenza en la gente porque él no quería herirlos, pero sí quería amonestarlos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de nunca querer simplemente tener la razón o ganar una discusión, porque como autoridad uno debe de manifestar madurez, y la palabra dice, vosotros que sois espirituales, tenéis que corregir con espíritu de mansedumbre. Entonces tenemos que analizar cada vez que hemos corregido a alguien si no ha sido por querer tener la razón o querer quedar bien yo o querer avergonzar a otra persona, porque ese no es el corazón de un padre, pues. Dice el verso 15-16, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Entonces, al final Pablo está queriendo como que llevar todo esto a hacerlos entender que ayo significa maestro, como alguien que enseña. Dice que todos tienen muchos ayos y de hecho nosotros también. Nosotros tenemos, mucha gente que nos enseña, no necesariamente nuestros padres espirituales, sino que nuestros padres físicos si son creyentes, los pastores, los líderes de otros ministerios, otros matrimonios más maduros. Tenemos muchos maestros que nos enseñan, ¿no? Muchos ayos. Pero dice Pablo, yo los engendré, yo los he criado en Cristo. Entonces, Pablo nos está queriendo llevar a que entiendan que debemos de dar honra a quien honra merece, a quien honor merece. Porque no todos los han criado, no porque yo les esté dando una enseñanza en este momento quiere decir que me deban honra o que yo sea el padre de alguien, pues me explico. Sino que ustedes tienen que entender, nosotros tenemos que entender que por ejemplo, los pastores son como los padres de la iglesia. Se escuchó muy feo eso, pero padres espirituales, pues. Entonces, sobre todo, algunos de nosotros nos han cuidado literalmente. Nos han llevado desde bebés espirituales y nos han ido a crecer. Nos han ido haciendo crecer. Entonces, tenemos que ver bien si les hemos estado dando la honra de vida a los que son nuestros padres espirituales, porque ahora, sobre todo ahorita que es como todo online, pues qué fácil es de repente, como decía el Sammy, ¿no? Que no nos conectamos, que nos da flojera, o que ahí andan, que, bueno, no voy a decir que está bien o está mal, y el Señor se lo revele, pero ahí andan viendo tal conferencia y tal predicador y tal esto y tal otro,
y no se conectan a las reuniones normales. Entonces ahí sí estamos mal, porque estamos buscando otros padres espirituales cuando ya tenemos casa, ya tenemos quien nos ha cuidado, quien nos ha soportado literalmente. Entonces ahora dice el verso 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Entonces, Pablo está diciendo, miren, el verso 16, perdón, me lo salté, dice, por tanto os ruego que me imitéis, y luego dice de imitarse, por esto les envió a Timoteo. Entonces, Pablo no está pidiendo en balde que lo imiten, sino que dice, ahí les va mi hijo. Y como habíamos leído en Mateo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, Timoteo iba a ser un claro ejemplo de por qué, como hijos de Pablo, tenían que imitarlo, para que vieran en Timoteo el fruto, la madurez de lo que era una vida siguiendo a Cristo, ¿no? Entonces, vamos ahora ya vamos a terminar, verso 18-19. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Entonces tengamos cuidado, porque ahorita pudiéramos haber nosotros llegado a caer en vanidad por lo mismo de que no estamos yendo físicamente a la iglesia, que no nos están checando las cosas, por ejemplo. Pero tengamos cuidado, porque esto no va a durar para siempre, gracias al Señor, porque allá quisiera estar yo con ustedes, todos nosotros juntos reunidos en Ixtlahuacán, pero tengamos cuidado y analicemos si no hay vanidad en nosotros, porque Pablo está diciendo, ustedes se han envanecido porque yo no estoy ahí. Entonces tengamos cuidado nosotros de no habernos envanecido porque no estamos ahí físicamente en la iglesia. Y cierra el 20 y 21, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces no es lo que escribimos en el WhatsApp, no es lo que decimos por teléfono, son las acciones realmente. Y yo creo que todos hemos podido ver en este momento cómo se ha manifestado nuestra verdadera condición. ¿Qué tanto nos ha costado estar siguiendo al Señor solos, por así decirlo, físicamente hablando? Y tenemos que ver bien en nuestros corazones, pues, si realmente el poder de Dios se ha manifestado o si muchas cosas, muchas enseñanzas se quedaron en palabras en nosotros. Y cierra diciendo, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Y pues al final, realmente no es que tengamos un Dios que es diferente o que cambie, porque dice la palabra que Él nunca cambia, sino que tenemos un Dios que realmente se manifiesta de acuerdo a cómo nos manifestemos nosotros para con Él. Entonces, pues aquí lo vamos a dejar, hermanos. Vamos a orar solo para terminar y ya terminamos la transmisión. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estas palabras están escritas, esta letra está escrita para nosotros, Señor. La escritura para enseñarnos, para redarguirnos, Padre, para instruirnos en justicia, Dios, para que podamos crecer. Y te pedimos, Señor, que podamos nosotros ser verdaderos servidores, Señor, buenos administradores de tus misterios, Padre. Te pedimos que quites de nuestra mente el querer ser jueces cuando tú eres el juez, que siempre estemos atentos a lo que tú quieres, Señor, y recibamos tu corrección, ya sea que venga directamente de ti o que venga a través de una de nuestras autoridades, que lo podamos recibir con humildad, que no nos ensoberbezcamos, Señor, que no tomemos lugares que no nos corresponden, Padre. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a dar la honra a quien honra merece, Dios, a quien nos ha criado en ti, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a dar buenos frutos, Padre, a ser buenos hijos espirituales de los ejemplos que tenemos, Padre. Y te pedimos, Señor, que quites toda vanidad de nosotros, en nuestros corazones, porque ya está cerca el congregarnos de vuelta, Padre. Que quites toda pereza de nosotros, Señor, y que podamos realmente manifestar el poder de tu cambio, el poder de tu espíritu que has hecho en nosotros, Señor. Que seamos adelante de ti buenos hijos, Señor, y buenos siervos. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por este miércoles que nos permitiste estar juntos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Bueno, hermanos, pues muchas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos pronto.